diseño de las tres piezas. Paramétricamente, o sea que vamos a definir qué parámetros definen las piezas y luego vamos a hacer el diseño atendiendo a esos parámetros. Todo eso lo tenéis ahí en el PDF. Si no lo tenéis delante, cargadlo. Y luego elegiremos uno de los elementos de las tablas. Por ejemplo, en la primera tabla viene ahí los elementos de rosca métrica, desde el M6 al M20. Bueno, pues elegiremos uno, por ejemplo, el M12 o el M14 o el que sea. Y haremos un ejemplo, le daremos valores a los parámetros, dependiendo de lo que vaya apareciendo en las tablas y hacemos un ejemplo. Haremos lo mismo con una arandela, aunque una arandela pues realmente tampoco tiene mucha historia, porque lo único que tiene es el diámetro interior, exterior y el grosor. Y luego haremos lo mismo con un tornillo, con una tuerca, perdón, también de rosca métrica, que también la tenemos ahí en una tablita, tenemos los parámetros. ¿De acuerdo? Vamos a modelarla de forma que en el modelo aparezca la rosca, el filete de la rosca. Si lo hacemos en AutoCAD, naturalmente AutoCAD no tiene ninguna herramienta para poner una rosca en un elemento. Y Inventor, Autodesk Inventor, sí tiene para poner roscas, pero solamente las pone de forma esquemática. No es capaz de modelar las roscas. Entonces, con Inventor, aunque como digo tiene una ventaja porque tiene un lenguaje de programación interno y todo eso, pues no es capaz de modelar las roscas. No podemos obtener un modelo, por ejemplo, para imprimir las roscas en 3D. Sin embargo, Funseo sí lo tiene. Bueno, pues voy a abrir el programa. Y vamos a... Yo ya lo hice el otro día, el ejemplo, para más o menos calibrar el tiempo que se necesita y en las 2 horas nos da tiempo de sobra a hacer las tres piezas. ¿Vale? Como digo, y además os lo pongo ahí al final del PDF, guardar todas las piezas en un mismo proyecto porque luego vamos a hacer una práctica usando esas piezas. Haremos un conjunto, como ya tenemos el tornillo, la arandela y la tuerca, pues haremos un ensamble de algunas otras piezas que hagamos con ese tornillo, esa arandela y esa tuerca, para ver cómo se unen y haremos una perspectiva expandida, etcétera, etcétera. Bueno, yo voy a hacer, como veis, aquí tengo ya hecho, estos son los de las semanas anteriores, aquí tengo el tornillo, pero bueno, lo voy a... Antonio, no estás presentando. Ay, perdón. Presentar una ventana. Vale, ¿bien ahora? ¿Os sale? La mancha negra a vosotros nos aparece aquí, ¿no? Donde yo tengo el ratón. Hoy la verdad es que no sale por ahora. No, es que yo creo que sale luego cuando se graba. No, también sale aquí. Yo recuerdo que también salió aquí. Yo creo que también. Vale, pues eso es un problema del Google Meet. Bueno, voy a hacer un proyecto nuevo, ¿vale? Le voy a dar nuevo proyecto y le vamos a dar elementos roscados. Luego, no importa que una pieza esté en un proyecto, las podemos copiar de un proyecto a otro sin problema, ¿vale? ¿De acuerdo? Ya he abierto el proyecto, elemento roscado, y ahora está vacío. Vamos a abrir un nuevo diseño. Lo tenemos aquí. En el momento que lo guardemos, pues se añadirá al proyecto. De momento no lo voy a guardar hasta que no lo tengamos un poquito más avanzado. Bueno, vamos a empezar con el tornillo. Si os fijáis en el PDF, el ejercicio número 13 dice diseño paramétrico de un tornillo de rosca métrica de cabeza hexagonal según norma DIN 931. Los parámetros de diseño, ¿cuáles son? Pues métrica, que naturalmente va a tener el tamaño de la métrica, 10, 12, 14, 16, etcétera. Que a su vez ese valor de métrica va a ser el diámetro del espárrago. ¿De acuerdo? Sabéis que si con un calibre cogemos un tornillo de rosca métrica 10, por ejemplo, pues la medida que nos da el contorno exterior del filete es 10. Un tornillo, me refiero a una rosca macho. La rosca hembra no. Si cogéis una tuerca y le medís el agujero interno con un calibre y la rosca es de métrica 10, la medida que os da no es 10, es un valor bastante menos. ¿Vale? ¿Qué más parámetros hay? Pues la distancia entre caras de la cabeza,
Lo podríamos hacer por el diámetro de la cabeza, pero bueno, es más, aparece más en los datasheets y todo eso. Muchas veces aparece el diámetro, la distancia entre caras. Nosotros vamos a usar esa distancia como parámetro. La altura de la cabeza, el grosor del disco entre la cabeza y el espárrago, que algunos tornillos no tienen ese disco intermedio, pero nosotros vamos a suponer que sí, que se lo vamos a dar. La longitud total del espárrago, la longitud que tiene rosca, porque como veis ahí en el PDF, pues puede ser un tornillo que tenga una zona no roscada, y el chaflán que va a tener la punta. Habitualmente los tornillos pues tienen un chaflán en el extremo, que lo que permite es que igual que la tuerca suele tener chaflán, que lo que permite es que cuando vamos a meter el tornillo pues no se meta rápido, o sea, encaje rápido. Si no tuviera ese chaflán, costaría mucho trabajo encajar un tornillo en una tuerca porque hay que encontrar dónde el filete entra. El chaflán lo que hace es que nos permite que no se mueva, y una vez que no se mueva, en el momento que damos una vuelta, pues ya se produce la rosca. Bueno, entonces lo que vamos a hacer es, nos vamos a ir a crear directamente estamos sin crear sketch. Antes de crear sketch vamos a darle a modificar, cambiar parámetros. Vamos a crear los parámetros, ¿vale? En el menú modificar le damos a la tabla de parámetros y vamos a crear los parámetros, como con el nombre que hemos puesto ahí. Y le vamos a ir dando un valor ya para un tornillo concreto. El primer parámetro se va a llamar métrica y vamos a empezar, por ejemplo, diseñando el tornillo que aparece ahí, métrica 10, aunque luego veremos que lo podemos cambiar. Entonces le vamos a dar 10. Son milímetros las unidades, le damos OK. ¿Vale? Bueno, el siguiente parámetro, distancia entre caras. Y podemos ver en la tablita que para el tornillo M10 el valor es 17. El siguiente, altura de cabeza. Altura, cabeza. Y para el tornillo de métrica 10, la altura de la cabeza es 6,4. 6,4. ¿Ok? Más. Grosor disco. Ese no viene ahí. Grosor disco. Pero le vamos a dar un valor por defecto, 0,5. Si os veis la tablita, en esa tablita esos tornillos no tienen disco intermedio. Bueno, lo tiene, pero me parece que no viene la distancia, no viene acotada, ¿vale? Bueno, le vamos a dar 0,5. La longitud total, que eso ya pues, va a depender del tipo de tornillo. Para probar, le vamos a dar 30. He puesto longitud, lo voy a borrar, ¿no? Es longitud total. Longitud total. 30. Longitud rosca. Y le vamos a dar 15. Aunque luego, como digo, si hace falta lo vamos cambiando. Y por último el chaflán. Chaflán. Le vamos a dar un valor, como es métrica 10, vamos a probar con un valor, yo creo que 1,5 puede ser un valor bueno. Tampoco viene ahí el chaflán de la punta. Fijaros que en el plano paramétrico que viene en la norma, el chaflán de la punta no viene especificado. Se ve que hay un chaflán, porque está ahí representado, pero no está acotado. Así que, bueno, vamos a probar con un valor de 1,5. ¿De acuerdo? Ahí tenemos todos los parámetros y los hemos especificado para un tornillo de métrica 10, de longitud 30 y de longitud roscada 15. Bueno, si luego hace falta no hace falta en este caso, pero si hiciera falta algún parámetro más, luego sobre la marcha lo podemos ir añadiendo. Bueno, le damos OK, ya tenemos los parámetros guardados. El problema es que no podemos ir a la pantalla
pantalla de parámetros, salvo que estemos en el modo 3D. O sea, si estamos creando un sketch, vamos a crear un sketch ahora. Perdona, Antonio. Dime. Que hay un Dime. compañero que te está pidiendo de entrar en la sala y que está afuera. Vale, ya está. Gonzalo. Antonio, ¿te ponemos el nombre? Sí, como habéis estado haciendo estos días, ¿vale? En el chat. Y ponéis hola, soy tal, ¿vale? Venga. Ya está dentro de Gonzalo, ¿vale? Bueno, ya estamos creando un sketch. Entonces lo que os decía, como estamos en el modo sketch, pues ya no tenemos acceso a los parámetros. Aparte, si tenemos... voy a salir del sketch, ¿vale? Si tenemos el sketch, si tenemos la pantalla de parámetros activa, no podemos empezar un sketch. ¿Ah? Sí, pues sí. Bueno. Vale, el 1 lo voy a tachar, lo voy a eliminar. Bueno, vamos a finalizar, vamos a borrar estos dos sketches que están vacíos, que me he metido y he salido, pero no hay nada. Bueno, vamos a empezar un sketch nuevo y vamos a empezar diseñando el tornillo. Bueno, suponiendo que la cabeza está apoyada en el plano XY y vamos a ir creciendo hacia arriba. Lo vamos a ir haciendo por partes. Fijaros que os he puesto... bueno, aunque os he puesto en el PDF una tablita con la rosca métrica y los parámetros de la rosca métrica, el diámetro nominal, el paso y todo eso, en realidad eso no lo vamos a usar esos parámetros, pero sí cuando asignemos la rosca, quiero que veáis que, por ejemplo, para rosca de métrica 10, pues el paso que viene ahí es 1,5. Entonces veréis que automáticamente el programa tiene los pasos guardados. O sea, no me tengo que estar preocupando ni de darle el paso, ni de darle, por supuesto, el diámetro nominal, ni el medio, ni el interior. Nada. O sea, que eso es todo de forma automática. Pero bueno, quiero que lo veáis porque hay algunas roscas. Por ejemplo, me parece que había una que tenía dos pasos diferentes. No, todas vienen con un paso asignado. Ya veréis que el programa, toda la información de lo que es la rosca, solamente con decirle que es una rosca métrica M10, el resto de parámetros lo va a coger el programa solo. Como os digo, después de la tabla de los parámetros de rosca, os he puesto los pasos que vamos a seguir, uno por uno. ¿De acuerdo? Y lo he puesto más que nada también, porque lo he hecho 3 o 4 veces, pero siempre le cambio el orden. Entonces lo que quiero seguir es un mismo orden. El primer paso, aunque ahí dice métrica 14, pues lo hemos hecho para métrica 10. Bueno, entonces empezamos haciendo el boceto, el sketch, en el plano XY, y empezamos dibujando el hexágono. El hexágono que va a ser pues de la base. Vamos a buscar, a crear polígono, ¿de acuerdo? Vamos a crear un polígono inscrito, aunque luego al final es igual, porque le vamos a definir como parámetro, o sea, como tamaño el parámetro que hemos creado, así que da igual cómo lo hagamos. Sale 6 directamente, no hace falta que le cambie el número de lados y, bueno, pues lo pongo un tamaño cualquiera. ¿De acuerdo? O sea, que no restringo, lo he marcado con el ratón para que no se restrinja el radio. Lo que sí he definido es la distancia entre caras. Entonces, lo que voy a hacer es, para acotar o para restringir el hexágono, voy a crear una dimensión entre los dos lados. A ver si me deja hacerlo. Ahí está. ¿Veis? He creado una dimensión y aquí en su valor es donde le voy a dar el parámetro distancia entre caras. Entonces, fijaros que como distancia entre caras lo programé en 17, pues me va a coger automáticamente el tamaño del hexágono 17. Puedo moverlo un poquito más para acá. Esto es igual. ¿De acuerdo? Y el primer sketch ya estaría terminado. Le damos a finalizar sketch. Y ya tendríamos la base. Está en azul porque no está restringido. ¿Qué es lo que no está restringido en este sketch? Porque está restringido el centro y está restringida la dimensión. Lo que no está restringido es la orientación. No lo necesitamos restringir, ya lo he estado diciendo estos días atrás. Pero si por cualquier razón necesitamos restringirlo, ¿cómo podríamos restringir esta figura? Pues fijaros, una forma podría ser
Vamos a modificar el sketch para que lo veáis. A ver si puedo. A ver. Voy a crear dos líneas de construcción. ¿Vale? Perdonadme que me están llamando a la puerta. Un segundito, ¿eh? ¡Abre! Perdón. Bueno, pues fijaros que a estas dos líneas, solamente por el hecho de meterlas ahí, las voy a poner como línea de construcción para que no afecten a nada. Ya por el hecho de meterlas, ya me están restringiendo toda la figura, ¿vale? Pues fijaros que ya la figura aparece en negro. Y estas líneas de construcción no afectan para nada. Bueno, pues ya tenemos la base. Ahora vamos a hacer la extrusión para crear la cabeza del tornillo. Vamos a darle a extruir y extruimos hacia arriba una distancia que sea igual a el parámetro, ¿cómo lo hemos llamado? Distancia, no, perdón, altura cabeza. Altura cabeza, lo elegimos y aplicamos OK. Ahí tenemos la cabeza del tornillo, ¿vale? Muy bien. Paso siguiente, y sigo el guión ese que tengo yo ahí. Creamos sobre la cara superior del hexágono otro boceto, otro sketch, para dibujar un círculo tangente, ¿vale? Que lo vamos a usar para luego hacerle el rebaje cónico que tiene la cabeza del tornillo. Si veis la norma, los tornillos de rosca métrica tienen un rebaje en las esquinas, un rebaje cónico, que ¿para qué vale ese rebaje? Pues para que cuando voy a coger el tornillo con una llave, sea más fácil meter la llave, ¿vale? Si no tuviera ese rebaje cónico en las puntas, meter la llave costaría mucho trabajo, porque tendríamos que dar exactamente con la posición. Al tener ese rebaje es el equivalente a un chaflán, pues nos ayuda mejor a encontrar la posición de la llave. Como la llave no es exactamente de la misma anchura, sino que tiene un pequeño margen de tolerancia, pues al tener ese rebaje cuesta menos trabajo meter la llave. O sea, que todas las cosas que tienen que ver en las piezas mecánicas tienen su explicación. Vamos a crear un sketch aquí en la cara superior de la cabeza y le vamos a crear un círculo tangente, ¿vale? Al ser tangente a una figura que ya está, pues fijaros que sale en negro, sale ya restringido, fijaros que aparece automáticamente el símbolo de tangencia. Y este círculo además lo vamos a usar para hacer la elevación de lo que es la zona de separación, lo que hemos llamado antes como el disco, ¿no? ¿Vale? Bueno, cerramos el sketch y extruimos este disco. Vamos a extruir igual y el grosor que le damos es grosor disco. ¿Vale? Ok. Ahí se ve ese disco. Vale, ya lo que nos queda es el espárrago. Luego haremos el rebaje cónico, lo haremos ahora después. Para crear el espárrago, creamos otro sketch encima del disco y vamos a hacer pues un círculo. Y en este caso ya el diámetro lo vamos a marcar, vamos a ponerle 10, pero ahora lo vamos a cambiar, o 12 lo vamos a cambiar y el diámetro le vamos a poner métrica, que es el valor de la rosca métrica. ¿Vale?
¿vale? Fijaros que, como es un círculo, no necesita orientación, está completamente restringido, ¿eh? Solamente la única restricción que necesita es el centro. Finalizamos el sketch y le vamos a dar elevación, extrusión a ese círculo, y la extrusión que le vamos a dar es pues la longitud total. La longitud total del tornillo. ¿Vale? Le damos OK. ¿De acuerdo? Bueno. ¿Qué vamos a hacer ahora? Bueno, podemos hacer primero, bueno, nos quedan tres cosas. Nos queda el rebaje cónico de las esquinas del hexágono, nos queda la rosca propiamente dicha y nos queda el chaflán. Vamos a empezar con el chaflán, ¿de acuerdo? El chaflán es una operación de modificación 3D, no hay que hacer ningún sketch. Uno podría pensar, bueno, sí, puedo hacer la superficie y la recorto. No, cuidado. Tenemos aquí ya un comando para hacer chaflanes, se llama fillet, ¿eh? Es el comando de chaflán 3D que tenía AutoCAD, es similar. Le damos a fillet y el primer paso es seleccionar la arista, ¿vale? Y aquí pues le pondríamos el tamaño del chaflán, ¿eh? Dijimos que lo habíamos parametrizado y lo llamamos chaflán. Aquí, donde pone el tamaño, le damos a chaflán. Este parámetro, este tipo de chaflán, lo hemos hecho constante. Pero estamos haciendo un empalme, me he equivocado. El chaflán está aquí, chamfer. Vale, seleccionamos el borde y aquí le decimos chaflán. El tipo de chaflán, como digo, está equidistante. Equidistante es un chaflán simétrico. Ya viendo aquí el tamaño, que le dimos 2, es posible que sea un poco grande, ¿eh? Para este tamaño de métrica. Entonces luego cambiamos el parámetro y en vez de 2, pues le ponemos un parámetro más pequeño. Pero de momento le damos OK y ya tenemos el chaflán creado. Fijaros que todas las operaciones que hemos ido haciendo se van guardando aquí en el histórico. Primer sketch, primera extrusión, segundo sketch, segunda extrusión, tercer sketch, tercera extrusión y chaflán, ¿vale? Si yo quisiera editar el chaflán, le pincho aquí, botón derecho, Edit Feature y podemos editar la operación, ¿vale? Y aquí tenemos los tres sketches. Yo no he creado componentes porque como los voy a guardar cada uno de los elementos en un fichero diferente, pues en realidad al solamente ver un elemento por fichero no necesito crear un componente, ¿eh? Que es lo que vimos la semana pasada, que podemos crear un componente si vamos a diseñar varias piezas dentro del mismo archivo. Ahora mismo no necesitamos. Bueno, vamos a hacer la rosca. Vamos a dejar para el final... no, lo tengo en el orden al revés. Vamos a dejar la rosca para el final. Bueno, vamos a hacer... para poder hacer el rebaje cónico, voy a hacer un corte a la pieza que me permita trabajar con el centro, con el plano central de la pieza. ¿Vale? Y para hacerlo voy a girar un poquito la pieza porque voy a hacer el corte de manera que me corte a 2 de los vértices del hexágono. Entonces vamos a crear un plano de corte, le damos aquí inspeccionar, análisis de sección y lo vamos a hacer, a ver si puedo, con este plano. ¿De acuerdo? Esto es lo que yo quiero, quedarme con esta parte de aquí. ¿Por qué? Porque ahora, para hacer este rebaje cónico, lo que voy a crear son 2 conos. Como son 2 rebajes, uno por arriba y otro por abajo, pues voy a crear 2 conos. En verdad voy a crear 2 conos inversos, ¿de acuerdo? 2 conos negativos, por así decirlo, y se los voy a restar. ¿Vale? Así que voy a crear un sketch en el plano de la sección. A ver si lo puedo coger. Aquí, ya estamos trabajando en sketch en el plano de la sección. Y ahora vamos a ver cómo lo haríamos. Bueno, fijaros, lo que yo tengo que cortar por aquí, ¿de acuerdo? O sea que tendría que cortar desde donde tengo el ratón ahora hacia abajo y a la misma altura aquí abajo hacia allá. El ángulo de corte, el ángulo del cono, lo tengo puesto por ahí, es 30 grados. Ese ángulo no viene en ningún sitio, no viene en la norma,
Ah, no, perdón, si viene en la norma. Lo podéis ver en el dibujito de la norma. Podéis ver 15, 30 grados. O sea que en realidad es un ángulo entre 15 y 30 grados. Nosotros lo vamos a hacer de 30. Y lo vamos a dejar fijo. No lo vamos a parametrizar porque tampoco me va a afectar para nada. A lo mejor en los tornillos que tienen cabeza más estrecha, porque sabéis que para un mismo tornillo métrica hay diferentes tipos de cabeza, ¿vale? Está el de cabeza estrecha, el de cabeza normal, que sería el de esta tabla, pero luego también hay otros de cabeza extra gruesa, por así decirlo, ¿no? Entonces, de momento nosotros vamos a trabajar con un ángulo de 30. Bueno, ¿cómo lo vamos a hacer? Pues vamos a dibujar aquí un perfil, de manera que luego nos permita generar por revolución el cono que queremos y restárselo, ¿vale? Entonces, ¿cómo lo vamos a hacer? Pues fijaros, en el perfil vamos a dibujar una línea de construcción desde el centro hasta acá, o sea, desde el centro hasta aquí. Dibujo una línea. Aquí, fijaros que él me busca automáticamente los puntos hasta aquí. Y su distancia va a ser entre caras partido por 2. ¿Vale? Y la vamos a hacer línea de construcción. Más que nada para localizar este punto. Aunque no me haría falta porque lo tengo localizado, pero bueno, es igual. Y ahora lanzamos una línea hacia allá con un ángulo. Vamos a ver. Vamos a lanzar una línea de longitud. Pues le vamos a dar... Bueno, en verdad lo que le vamos a dar es el ángulo. ¿Vale? El ángulo, que para que tenga 30 grados sería 150. ¿Vale? Y lo vamos a hacer hasta ahí. ¿Bien? Luego la recortaremos. Luego voy a coger otra línea de auxiliar, perpendicular aquí. La vamos a poner también como línea de construcción. Y vamos a lanzar otra línea también desde aquí, también de 30 grados. ¿Vale? 150. Ahí. Bueno, las vamos a recortar. Vamos a recortar el trocito este y este trocito. ¿Bien? Y nos quedamos con esas dos. Y ahora voy a hacer, vamos a completar el cono. Vamos a dar aquí una línea también, hacia allá. Por ejemplo, pues vamos a ponerle 60 o 50, ¿vale? Sin problema. Ya pasaba mucho. Vamos a ponerle 25. Y seguimos la perpendicular y terminamos aquí. ¿Vale? Bueno, esto debería estar restringido, pero bueno, no importa. Bueno, no importa que no esté restringido, ¿no? Porque, bueno, luego veremos. Luego, cuando cambiemos la altura de la cabeza, veremos si esto se comporta bien. Debería estar restringido, desde luego. Esta línea tiene 150 grados. Bueno, si vemos que algo no está restringido, lo podemos restringir mediante este botón. Por ejemplo, si aquí le decimos paralela de esta con esta, debería cogérmela. No, está. Vamos a dejarlo así. Luego veremos que si cambiamos la altura de la cabeza, esto debería conservarse y hacerse más grande, ¿vale? Bueno, vamos a finalizar el sketch. No importa que esté mal, porque luego lo vamos a corregir. Y ahora lo que vamos a hacer es... uy, eso ha salido... No ha salido en su sitio. No ha salido en su sitio. Vamos a intentar moverlo. Fijaros que lo he hecho en el plano que no es correcto. Bueno, vamos a hacer una cosa. Vamos a editarlo. Y vamos a intentar colocarlo en su sitio. Vamos a borrar esta línea. Y esta línea. Y esta línea. Y vamos a intentar colocarlo en su sitio.
pasar a Model 3D. Vamos a seleccionarlo todo. Y vamos a intentar moverlo, ¿vale? Le damos a mover desde aquí. Vamos a poner aquí, mover tipo libre, desde aquí. A ver si me deja, ¿eh? A ver, de punto a punto, a ver, punto de origen aquí. Vamos a probar otra vez. Esto vamos a borrar. Vamos a mover. Seleccionamos todo. Vale, mover tipo libre. ¿Y por qué no me deja mover? Libre. Vamos a probar aquí. Traslación. No. Vale, origen point y target point. No, uff, qué rollo me ha hecho aquí. Bueno, mira, vamos a estas cosas, vamos a eliminar el sketch y empezamos a trabajar otra vez bien en este plano. Nuevo sketch. A ver si lo elijo bien ahora el plano. Ahora sí, ¿no? Vale. Venga, vamos a probar otra vez. Vamos a hacer el tirón en la línea que sale de aquí. Y mide entre caras partido por 2. Bueno. ¿Por qué no me la coge hasta el final? Hoy me está troleando a mí. Este punto no es. Vamos a hacerlo desde aquí, ya que no me está haciendo mucho caso. Entre caras, partido por 2. ¿Por qué no me lo coge? Coño, ¿qué distancia entre caras? Joder, tiene que... Ahora sí, ahora sí. Ahora esta línea la hacemos de construcción. Y ahora la diagonal. Vamos a ponerla a 30 grados. ¿Vale? Luego otra hacia arriba, también de construcción. Que vamos a ver de tamaño a altura cara. Altura cabeza. ¿Vale? Joder, gaso macho. Vamos a quitarle 3D. Ahí está. También lo voy a poner de construcción.
Y otra línea aquí, con ángulo también 150. Ahora la recortamos. Aquí y aquí. Y dibujamos un poquito hacia allá. Por ejemplo, 20. Aquí también. 20. Y unimos. Antonio, ¿desde dónde has tomado el punto? Es que está en la pantalla un poco en negro y no se ve. Ah, vale, mira. Empieza por aquí, ¿vale? Bueno, empieza por aquí, por el centro y he cogido entre caras partido por 2. O sea que esto es distancia entre caras partido por 2. Para que cuando cambie la distancia entre caras, pues si cambio el tamaño de la cabeza, me lo ajuste bien. Luego, ¿Y eso como lo de las caras, cómo se hace? Nada, cuando tú le metes la distancia, tecleas aquí el parámetro. Distancia vale. Vale. Que se escribe eso y punto. Sí, ya está. Además, cuando tú empiezas a escribir un parámetro, fíjate que te aparece aquí para que lo elijas, en el momento que pones la primera letra. Vale. Puedes hacer fórmulas, o sea, puedes hacer sumas, restas, etc. ¿Vale? Entonces, fijaros que me ha cogido 8,5 porque el parámetro de distancia entre caras lo metimos en 17. ¿Vale? Entonces, ya teniendo este punto, he lanzado una línea a 30 grados desde aquí, he lanzado una línea también de construcción hacia aquí arriba. Esta línea de construcción me parece que sobra. ¿Vale? Desde donde me sale aquí he lanzado otra línea a 30 grados y la he recortado. ¿Vale? Y luego, de los dos extremos, he lanzado una línea de longitud 20 y las he unido. Lo que quiero hacer es un contorno cerrado que pueda girar para crear el cono doble. ¿Vale? Bueno, pues le damos a finalizar sketch. Ahora sí está bien colocado. Es que antes me lo había colocado mal. Y ahora sí lo que puedo hacer es ya, este sketch es hacerle una revolución para generar el cono doble. Así que le vamos a dar a crear revolución, revolve, elegimos la superficie. Ahora elegimos el eje, fijaros que me aparece aquí, puedo elegir el eje azul directamente. Y bueno, pues 360 grados. Fijaros que ya estáis generando ahí el cono doble. Y lo vamos a poner en modo cut, en modo corte. Le damos OK. Y ya tenemos hecho el corte. Vamos a deshabilitar el plano de corte de sección. Lo quitamos. Y ya fijaros que tenemos ahí el rebaje cónico en las dos caras. ¿Vale? Y ese rebaje cónico debe funcionar igual cuando cambiemos tanto la altura de la cabeza como el tamaño de la cabeza. Luego lo vamos a comprobar. Vamos a cambiar el tornillo, lo vamos a poner en métrica D, le vamos a dar un tamaño más grande, cambiándole los parámetros, y vamos a ver que la forma no debe variar. Bueno, ¿qué le falta al tornillo? Le falta la rosca. La rosca está en el menú creación. Hay por aquí un comando, creo que lo vimos el otro día también, si no, lo repasamos ahora también, que se llama thread. Thread es rosca. Y lo único que tenemos que hacer es, le damos a thread, fijaros que aparece aquí una pantallita de configuración, le decimos seleccionar y seleccionamos la superficie. Automáticamente, como el cilindro tiene diámetro 10, tiene rosca, le hemos pensado en hacer rosca métrica D, él lo va a detectar. Y fijaros que aquí me va a salir automáticamente rosca ISO, aunque tenemos muchos tipos más de rosca, pero por defecto trabajamos con isométrica, que es lo que nos interesa a nosotros, isométrica, no isométrica, sino rosca isométrica de tamaño 10, y fijaros que aquí me aparece automáticamente el paso 1,5. Si nos vamos a la tablita de roscas, a la que os he puesto en la página número 2, y os vais a diámetro nominal 10, pues veréis que el paso es 1,5. Entonces esta es la nominal, paso 1,5. Hay roscas de métrica 10 que tienen diferente paso. Hay roscas de métrica 10 con un paso 1 hasta de 0,5. Pero normalmente las que se usan normalmente en la industria son las del valor normal. ¿Vale? Así que no tocamos más nada de aquí. Solamente seleccionamos el tamaño 10, que ya viene por defecto, y verificamos que pone métrica 10.
Vale, y ahora lo que hacemos es le damos a la marquita que pone modelado, porque si no le damos a modelado, en realidad no modela la rosca, sino lo que hace es dibujarla. Hace un dibujito, pero no la modela. Entonces le vamos a dar a modelado. La diferencia que cuando le damos a modelado es que hace el modelado, o sea, realmente hace la rosca en 3D. Así que marcamos modelado y le damos a OK. Bueno, perdón, la rosca no es de longitud completa, sino que estamos diseñando tornillos con zona no roscada. Así que quitamos longitud completa y lo que hacemos es que donde pone offset, ¿vale? Le vamos a, donde pone length, le vamos a dar la longitud de la rosca, que la parametrizamos. Le creamos un parámetro que era longitud de rosca. Así que ahora sí. Entonces, fijaros que tenemos la rosca modelada con su longitud de rosca. Entonces, no es una rosca de longitud completa, sino que tiene una longitud determinada. El espárrago completo estaba parametrizado también, se llamaba longitud total, pero la parte de la rosca se llama longitud real. ¿Qué le damos aquí? Bueno, pues ya tenemos el tornillo modelado. Este tornillo es tornillo de cabeza hexagonal, métrica 10, longitud 30, longitud roscada 15, entre caras 17 porque viene en la tabla y altura de la cabeza 6,3 porque viene en la tabla. Perdón, 6,4. Así que lo podemos guardar. Si queremos guardarlo, le vamos a guardar, botón, guardar y le ponemos tornillo M10 por 30, que sería su designación, ¿vale? Una de sus posibles designaciones. Y le damos a guardar. Bueno, pues ahora vamos a suponer que queremos diseñar otro tornillo con otro tamaño. O sea que lo vamos a guardar, lo vamos a reparametrizar, lo vamos a cambiar los parámetros, vamos a comprobar que está correcto y lo vamos a guardar con otro nombre. ¿Vale? Entonces vamos a hacer, por ejemplo, un tornillo de métrica 14, que también, ¿no? O de 16, por ejemplo, que lo tenemos ahí. Vamos a cambiar los parámetros y vamos a ver el resultado. Así que, antes de nada, lo voy a guardar como. Le vamos a dar al archivo sabeas y lo vamos a guardar con el nombre métrica 16 por, vamos a darle, por ejemplo, 50. Porque así modifico la copia. Y aquí tenemos ya los dos. Y ahora este es el que vamos a modificar, el que tenemos abierto ahora mismo. Bueno, nos vamos a la tabla de parámetros y empezamos a cambiar parámetros. Aquí sabemos que la métrica va a ser 16. ¿Vale? Así que cambiamos 16. Ya vemos que el tornillo debería ir cambiando. La distancia entre caras para un tornillo de métrica 16 es 22. ¿Vale? Ya veis que va cambiando. La altura de la cabeza para el tornillo de métrica 16 es 10. ¿Vale? El grosor del disco le vamos a dejar el mismo, 0,5. La longitud total hemos dicho que es un tornillo de 50, 50. Y la longitud roscada vamos a ponerle, por ejemplo, 40. Y el chaflán, como es un tornillo más grande, pues igual el chaflán le podemos poner un poquito más. Por ejemplo, ponerle en vez de 1,5, 2. Bueno, le damos OK y vemos que aquí hay un problema. Lo hemos cambiado los parámetros, pero el grosor, el espárrago sigue siendo igual. ¿Por qué? Porque la rosca tiene su propio parámetro y no lo hemos cambiado. Entonces lo que tenemos que hacer es cambiar la rosca. Fijaros que aquí, donde pone rosca, le vamos a editar la prestación y aquí ya, fijaros que ya él me vuelve a detectar el tamaño. Entonces le vamos a dar tamaño 16. Y donde pone rosca métrica, fijaros que pone M16 por 2. Si nos vamos a la tablita, vemos que para la rosca métrica 16 el paso es 2, o sea que es correcto. Y el resto de cosas pues la dejamos igual. El offset, perdón, no lo tocamos. La longitud roscada, hemos dicho que era, ¿cuánto le dijimos que era? La longitud, ¿cuánto le dijimos que era? Longitud rosca, ya está puesta aquí y ya está, le damos OK. ¿Vale? Entonces ya tenemos aquí el nuevo tornillo. Vemos que está correcto, ¿vale? Vemos que lo que hemos dicho antes, los conos los ha hecho bien, ¿de acuerdo? Y ya podemos guardar este tornillo
Aquí no hace falta que pongamos nada. Ya tenemos dos tornillos, el métrico 10 por 30 y el métrico 16 por 50. Esto no me convence a mí mucho, a ver, lo de entre caras. En distancia entre caras 22. Me he equivocado. A simple vista he visto yo que andaba algo más. Es 24. Ahora ya se ve mejor, ¿vale? Veía yo la cabeza un poquito estrecha para el tamaño del tornillo. Ok. ¿De acuerdo? Entonces ya, fijaros, tenemos un tornillo parametrizado. Si queremos generar otro diferente, lo único que tenemos que hacer es sacarle una copia, modificar los parámetros y en este caso, como tiene un elemento, hay que editar la rosca. ¿Por qué? Porque la rosca no se adapta de forma automática al parámetro, sino que hay que hacerlo de forma manual. ¿Vale? Bueno, pues vamos a empezar la segunda pieza. La segunda pieza, ¿qué tal hasta ahora? ¿Os habéis ido enterando? Sí, por ahora bien. Por ahora bien, lo único que Ahora cuando sí. has hecho lo de la otra pieza, como que has duplicado la pieza, no se ha visto muy bien cómo has hecho eso. Ah, vale, es muy fácil. Lo que he hecho, una vez que ya estaba terminada la primera, la he guardado. Sí. Y después de guardarla, la he guardado otra vez con otro nombre. Ah, vale, y ya está. Venga, Y vale, ya vale. he modificado la segunda, ¿vale? Vale, gracias. O sea que no hay ninguna cosa rara. Bueno, pues ya cerramos esta pieza, la guardamos y ya está. Fijaros que él me va guardando versiones, por ejemplo, esta de allá irá por la 3. Ahora cuando la guarde, pues pondré aquí versión 3 seguramente. Ahí está. Porque ya os expliqué que vamos guardando versiones. Luego hay una forma de unificar las versiones, pero realmente no lo tengo exactamente muy claro cómo se hace. Así que fijaros que aquí tenemos todo el histórico de cada vez que lo he ido guardando. Yo creo que se pueden eliminar. Pero exactamente, es que eso de milestone no sé lo que significa. Y como tampoco viene en ningún sitio que puedas eliminar versiones antiguas, pues de momento lo dejamos ahí. Se supone que la más reciente es la correcta. Bueno, vamos a empezar uno nuevo. Vamos a hacer la arandela. ¿Vale? La arandela, el único parámetro es el diámetro interior. Porque el diámetro exterior viene determinado por el diámetro interior, que es la medida nominal. Si os fijáis en la tablita que viene ahí, os he puesto una tablita en el PDF. Si elegimos el diámetro nominal, la medida nominal, que es el diámetro interior, de 1, ¿ok? Pues, por ejemplo, para una métrica 10, una arandela para métrica 10, pues el diámetro del agujero no es 10, es 10,5. ¿Vale? Y el diámetro exterior en este caso es 20. En verdad no es 10,5, es entre 10,5 y 10,77. Y el diámetro exterior es 20 y el espesor es entre 2,2 y 1,8. El nominal es 2. Entonces vamos a trabajar con eso y vamos a crear la arandela pues para un valor determinado. Por ejemplo, podemos crear una arandela de métrica 10 y una arandela de métrica 16 para tener los mismos juegos que tenemos aquí. Bueno, vamos a empezar con un sketch. Creamos un sketch aquí, horizontal, y haríamos... Bueno, perdón, voy a salir. Vamos a crear el parámetro primero, ¿vale? Voy a borrar el sketch. Vamos a crear el parámetro. Vamos a la tabla de parámetros y le ponemos el valor nominal, con medida nominal. Medida, o mejor, como vamos a trabajar con los parámetros, vamos a poner aquí los tres parámetros. Diámetro interior, porque en verdad medida nominal no lo vamos a usar en ningún sitio. Diámetro interior, pues como vamos a diseñar para el de 10, diámetro interior le vamos a poner 10,5. El diámetro exterior, para la métrica 10 es 20. Y el grosor para métrica 10 es 2. Vale, estos son los tres parámetros, ya no hay más, no hay ninguna cosa más. Le damos OK y además el diseño es bastante tonto.
Le damos a crear el sketch y creamos un círculo inicial cuyo diámetro sea el diámetro interior, intro, y otro con el diámetro exterior. Y hacemos una extrusión, ya finalizamos el sketch y hacemos una extrusión equivalente al grosor. Ahí, y le damos que la distancia sea el grosor. Okay. Esta sería una rosca. Vamos a verificar, 2, sí. Okay. Esto sería una arandela, perdón, de métrica 10. Y ya no hay más. Arandela métrica 10. O sea, una arandela estándar de métrica 10. La podemos guardar ya. Vamos a guardar. Y le ponemos arandela M10. No tiene ningún parámetro más. Ya está. Salvar. Y la vamos a guardar ahora con el nombre arandela M16 y le vamos a cambiar los parámetros. Igual que hemos hecho antes. Le damos a files ABAS y ponemos arandela M16. Y ahora le cambiamos los parámetros. Bueno, pues para una arandela de diámetro de medida 16 nominal, el agujero interior es 21. Perdón, el interior. El exterior es... No, 21 no, perdón, 17. Me equivoco. 17. El exterior es 30. Y el grosor es 3. Ok. ¿Vale? Ya tenemos aquí una arandela métrica 16. La damos a guardar. Ok. Y ya tenemos aquí las dos arandelas. La métrica 10. Esperamos aquí que lo guarde, que lo actualice. Pondrá ahora versión 2, la métrica 10 y la métrica 16. ¿Vale? O sea que podemos ir generando piezas a partir de un máster, por así decirlo, a partir de un diseño, podemos ir generando piezas diferentes. Vale, vamos a terminar con la tuerca, que el diseño de la tuerca es clavado al del tornillo, bueno, casi clavado. Es una cosa parecida porque tenemos que hacer la misma operación con la cabeza, etc. Entonces vamos a hacer lo mismo, vamos a hacer una tuerca de métrica 10, que ahí tenemos sus tres parámetros, que son M, que es el grosor, S, que es la distancia entre caras, y ya está. O sea, solamente esos dos. Y naturalmente la métrica. Así que nada, empezamos un sketch nuevo. Ya tenemos aquí vacío el archivo, le damos un sketch nuevo y empezamos dibujando, igual que antes hicimos, un hexágono. ¿Vale? Igual. Escrito. Del tamaño que sea, sin especificarlo, y ahora le ponemos aquí, bueno, perdón, no lo hemos hecho, vamos a finalizar el sketch, vamos a crear los parámetros. Vamos a crear los parámetros que van a ser entre caras, que para una métrica 10 es 17. Y grosor, que para una métrica 10 es 5. Editamos el sketch. ¿Vale? Entonces vamos a ajustar el tamaño primero. Hicimos como hicimos antes. La dimensión del sketch, pinchamos una línea y pinchamos la otra. ¿Vale? Y aquí pulsamos entre caras. ¿De acuerdo? Ya tenemos aquí la distancia entre caras para el hexágono. Si queremos restringirlo igual que hicimos antes, restringir para que no aparezca en azul, pintamos una línea hasta aquí, ¿vale? Y la hacemos de construcción. Ya como la línea tiene restricción de verticalidad y toca al hexágono, pues ya el hexágono está completamente restringido. ¿Qué vamos a hacer ahora? El agujero interior. El agujero interior, bueno, pues, o sea, no sabe la gente que tengo clase, entonces la llamada.
El agujero interior, aquí tiene que tener un poquito de cuidado. ¿Por qué? Porque en la rosca exterior, en el tornillo, el diámetro del espárrago coincide con el valor de la métrica, es 10. Pero el agujero interior, en una rosca interior, el agujero interior realmente es más chico, ¿vale? Pero nosotros lo que vamos a hacer es poner el nominal, porque ya cuando pongamos la rosca, automáticamente el programa va a generarlo y lo va a adaptar, ¿eh? Así que vamos a poner un círculo, en este caso, del nominal. Nominal que, por cierto, no hemos creado el parámetro. Así que vamos a finalizar el sketch y vamos a crear el parámetro. Nominal. Y le vamos a poner 10. O métrica, ¿no? En el otro, en el tornillo pusimos métrica. Por aquí también métrica. 10. Ok. Vale. Ya editamos otra vez el sketch. Y ahora ya sí le hacemos el círculo. Y en el círculo le ponemos métrica. ¿Vale? Un sketch y vamos a hacer primero la extrusión para darle grosor. Igual. Extrusión. Elegimos la zona. Metemos. Y la distancia va a ser entre caras. Tecleamos ahí y me aparece ya aquí entre caras. Ok. Aquí hay algo que falla. Entre caras tiene un valor muy gordo. Vamos a volver a los parámetros. Entre caras. No es entre caras, me he equivocado. Vale, porque no es entre caras. Editamos la extrusión. Es grosor. Ok, ahora sí. Vale. Me faltan dos cosas. Me falta el cono, el rebaje cónico y la rosca. Vamos a hacer primero el rebaje cónico. Igual que antes, vamos a definir un plano de corte que pase por los extremos del hexágono. Le vamos a dar a inspeccionar, análisis de sección y seleccionamos el plano. ¿Vale? Y creamos, en ese plano, creamos un sketch. Un sketch y ahí. Seleccionamos el plano y yo le... No sé por qué va a salir. Vamos a finalizarlo. ¿Por qué me sale así? Borrar sketch. Vamos a crear otra vez. Crear sketch. A ver si puedo seleccionar bien el plano. Bueno, si no podéis seleccionar el plano aquí porque no tenéis, como yo, cojones de hacerlo, con perdón, podéis seleccionarlo aquí, del tirón. O sea, cuando está esperando el programa que marquéis el plano donde vais a crear el sketch, fijaros, lo podéis hacer aquí mismo, aquí. ¿Vale? Ah, pues no, me deja. Ole. Bueno, vamos a ver si me queda. Vale, pues sí. Bueno, ya está. Bueno, vamos a hacer exactamente lo mismo que hicimos antes. O sea, la misma idéntica operación que hicimos antes. Ya tenemos el sketch. Le damos primero una línea que salga de aquí abajo y tenga de longitud entre caras partido por 2. ¿Vale? Y esa línea la vamos a poner de construcción. Y ahora desde ahí lanzamos una línea con un ángulo, pulso el tabulador, 150 grados. Longitud indeterminada, no importa. Luego lanzamos una línea desde aquí, desde este punto, hacia arriba. Y la hacemos de construcción también. Y lo mismo, lanzamos otra línea desde aquí, también con un ángulo de 150 de longitud indeterminada. Y le hacemos el corte. Cortamos aquí y cortamos por aquí. Vale, y ahora vamos a rellenar aquí para poder hacer el cono. Una línea desde aquí. Vamos a ponerle, por ejemplo, 15. Otra desde aquí abajo. También 15. Y cerramos.
¿Vale? Ya tenemos cerrada la superficie, finalizamos el sketch. Y comprobamos que lo tenemos en su sitio. ¿Vale? Pues ahora hacemos la revolución. Revolucionamos esto. Operación cut. Y título full. No sé por qué lo ha hecho ahí. Ah, el eje, no lo he seleccionado. Aquí, la línea azul. Ahora, ¿vale? Full, para que lo haga los 360 grados. Cut, para que corte. Y OK. Y ya tenemos ahí hecho el corte. ¿Vale? Deshabilitamos la sección y vemos que está perfecto. Bueno, nos falta la rosca. Vamos a añadir la rosca, le damos a Create Thread y seleccionamos la superficie interior. ¿De acuerdo? Entonces, fijaros que automáticamente me coge métrica 10. ¿Por qué? Porque yo le di un tamaño al agujero de 10. Le damos a modelado. Bueno, perdón, vamos a darle cancelar. Se me ha olvidado hacer el chaflán. Aquí también hay un chaflán. Las tuercas también tienen chaflán, tanto en un lado como otro, porque son simétricas. Así que vamos a crear el parámetro de chaflán. Se me ha olvidado. Chaflán. Y le vamos a dar un valor 1, que yo creo que para una tuerca es un buen valor. OK, OK, y aplicamos el chaflán. Lo vamos a aplicar en los dos bordes. Vamos aquí a modificar chamfer, seleccionamos los dos y le damos aquí donde pone el parámetro chaflán. Escribimos chaflán, OK, simétrico y le damos OK. Ya tenemos ahí el chaflán. ¿Vale? Ahí ya se ve bien. Yo creo que es un chaflán demasiado grande para una tuerca tan pequeña. Vamos a cambiar. Lo veo demasiado grande para una tuerca tan chica. 0.5. Eso ya está mejor. ¿Vale? Pero es que el chaflán no viene parametrizado, no viene como parámetro en la tuerca, pero yo ese chaflán lo veía demasiado grande para una tuerca que tiene tan solo 5 milímetros de alto. Bueno, ahora sí, ahora creamos ya la rosca. La vamos a crear. Thread y seleccionamos el cilindro interior. Fijaros que me coge automáticamente diámetro 10, le damos a modelado, vemos que es métrica 10, bueno, ahí no viene el paso, pero bueno, se supone que es el mismo paso que hemos creado antes, y le damos OK. Y ahí tenemos ya la rosca modelada. ¿Vale? Tengo que comprobar una cosa, no lo he comprobado. En la rosca macho sí parece evidente que el chaflán lo hace bien, pero aquí en la rosca hembra veo algo raro, ¿vale? Veo algo raro y es que el chaflán a lo mejor deberíamos hacerlo después. Entonces, vamos a ver si podemos cambiar el orden. ¿Vale? Fijaros que he arrastrado. Quería que lo vierais, ¿vale? He arrastrado de aquí abajo de la línea de tiempo, por así decirlo, he arrastrado la rosca y la he puesto antes del chaflán. Y fijaros que el resultado es diferente. ¿Lo veis? Lo voy a volver como estaba antes. Fijaros, el chaflán. Y luego se ve que la parte interior de la rosca es como rara, veis que como entra para adentro. Sin embargo, si hacemos primero la rosca y después el chaflán, esto sí se parece más, bueno, se parece, no, es la forma correcta, ¿vale? Entonces, cuidado, en el tornillo macho, vamos a ver un momentito el tornillo macho, aquí a lo mejor no se nota, pero igual esto va a quedar mejor, vamos a hacer la prueba, vamos a poner la rosca antes del chaflán. Fijaros que queda mejor, ¿lo veis? O sea que una cosa que hemos aprendido, vamos a guardarlo y vamos a hacerlo también en el otro tornillo. Una cosa que hemos aprendido hoy, como el libro gordo de PTT, es que cuando modelemos un tornillo, de hecho, fíjate, aquí se ve perfectamente que este tornillo, si lo sacamos así, no va a funcionar. ¿Veis que el chaflán está por encima de la rosca? Entonces, lo suyo hubiera sido hacerle primero la rosca, la vamos a arrastrar,
y después el chaflán. Ahora sí está el diseño correcto. ¿Lo veis? Sí, pero eso solo es moverlo a la última operación que Claro, hemos hecho, ¿no? pues claro, Hasta... lo que yo quería que vierais con esto es que las operaciones en la línea de tiempo, que es lo que está aquí abajo, las podemos cambiar de sitio. ¿Vale? ¿Por qué? Porque mientras no interfieran, porque fijaros que aquí ahora mismo en este tornillo las dos últimas operaciones son el sketch que hemos hecho aquí abajo, el sketch que hemos hecho para la cabeza del tornillo, ¿vale? Está aquí oculto, vamos a ponerlo, el sketch 7 y lo que es el corte, ¿no? Para hacer entonces, eso no tiene nada que ver con la parte de arriba. Entonces no interfiere. Entonces lo que he hecho yo aquí es cambiar el orden de estas dos operaciones. Antes estaba la rosca después del chaflán, vemos que no es correcto, lo que he hecho es arrastrarla. La he arrastrado y la he colocado antes del chaflán. Y ahora sí es correcto, ¿vale? ¿De acuerdo? O sea que eso lo tengáis en cuenta cuando modeléis alguna pieza o algo, porque a lo mejor operaciones que son consecutivas, tenéis que tener en cuenta el orden, cuál es el orden correcto, ¿vale? ¿Cuál es en verdad, si esto estuviera fabricado en taller, ¿qué haríais primero? ¿La rosca o el chaflán? ¿A quién se le ocurre? Evidentemente, primero se haría la rosca, ¿vale? Lo primero sería la rosca, es lo más lógico. Y luego ya el chaflán se hace del tamaño que sea, ¿eh? Porque el chaflán lo vamos a hacer con una hembra de estas que se mete la punta y va haciendo rebajas. Bueno, de todas maneras lo que interesa es el resultado, ¿vale? Bueno, vamos a guardarla, ya guardamos los tornillos actualizados, ya está correcto, y la rosca también ya está actualizada, la rosca métrica 10, está bien correcta, sin problema, la vamos a guardar. Vamos a guardar, tuerca métrica 10. Esto ya no tiene ningún parámetro más, salvar, y vamos a cambiar los parámetros para que sea una tuerca de métrica 16. Así que lo primero lo que hacemos es guardarla como tuerca métrica 16. Vamos a guardar, modificamos los parámetros para una rosca métrica 16 y empezamos a mirar. Rosca métrica 16 entre caras 24. Grosor 8. Grosor normalmente es la mitad. Fijaros, aquí ya hay un problema, ¿eh? Esto no nos ha aparecido en el tornillo antes, pero aquí sí hay un problema. Fijaros que en el sketch no me ha hecho bien el corte. Ahora lo vamos a resolver, ¿vale? Métrica 16. Y chaflán, pues chaflán a lo mejor para una roca métrica 16 sí nos puede valer un chaflán de 1. Bueno, fijaros que aquí hay ya, bueno, y la rosca la vamos a modificar y le vamos a poner métrica 16. Vamos a edit feature, no, aquí. Y buscamos tamaño 16 por 2, ¿ok? Verificamos los parámetros, nominal, métrica 16, todo bien, ok. ¿Vale? Entonces ya la rosca está bien. Pero cuidado, fijaros que aquí el corte cónico ese no me lo ha hecho bien. ¿Por qué? Porque seguramente el sketch no está bien hecho. Entonces vamos a editar el sketch y vemos, este no es el otro. Editamos este. Y vemos dónde hemos metido la pata. Fijaros, ¿dónde está el error? El error es que no estaba, esta longitud a lo mejor no estaba correcta. Esta línea no le di yo la longitud. ¿Qué longitud tiene que tener esta línea? Pues la altura, el grosor. Entonces vamos a editar esta línea, vamos a dar dimensión. Así puedo darle dimensión a la línea. ¿No me coge la altura o qué? Vamos a darle dimensión a esta. Y aquí, en vez de 5, le vamos a poner grosor. ¿Vale? Ahora sí, ¿veis que ahora sí la cogió?
es que cuando hice esta línea no le di una longitud, sino que la marqué directamente hacia arriba. Ahora sí, ahora ya he parametrizado esta línea y fijaros que ya sí me hace el corte correcto. ¿Vale? Entonces ya cuando le dé un grosor nuevo me va a volver a redibujar esto. Le damos a finalizar el sketch y ya vemos que se corrige el error del diseño. ¿Vale? Y que vean las cosas que estamos aprendiendo, ¿eh? Bueno, pues, ¿qué tal? ¿Os ha parecido el tema? ¿Os veis capaz de hacerlo? Sí, ¿no? Por ahora sí. ¿Sí? Pues venga, pues lo dejamos aquí y os abro ahora para que me subáis, aunque son 3 piezas, 13, 14 y 15, voy a mirar si cuando grabo en Fusion puedo grabar el proyecto completo. Creo, ¿eh? A ver, si yo le digo a Export, me parece que no, que nada más que va a coger... No. Vale, pues entonces ya está. Hacemos como siempre. Os abro 3 tareas y lo que sí os pido es que me parametricéis las piezas con una métrica diferente de las que hemos usado aquí, ¿vale? O sea que no uséis ni la M10 ni la M16. Usar cualquier otra, ¿eh? ¿Lo habéis entendido, no? Que cada uno use la que quiera, pero no uséis la 10 y la 16. O sea que si tú lo haces, pues lo haces tú con la 14, otro con la 12. Naturalmente las 3 piezas, la tuerca, el tornillo y la arandela, para la misma métrica, ¿eh? Porque como digo, luego vamos a usar esas piezas para crear un conjuntito, ¿eh? Y ver cómo ensamblamos, cómo el programa es capaz de ensamblar unas piezas con otras, cómo obtener una perspectiva expandida, cómo obtener perspectivas para acotarlas, porque Pedro creo que os ha explicado o va a explicar cómo acotamos las isométricas. Entonces, bueno, pues crearemos también una perspectiva isométrica, intentaremos acotar, ¿eh? En isométrica. Yo he explicado ya cómo se hacen los planos aquí, o todavía no. No, ¿no? No, que yo recuerde no. No, ¿no? O sea, os he explicado cómo se hacen en AutoCAD, lo de las presentaciones, pero el programa Fusion, bueno, lo vamos a hacer hoy, si tenemos un ratillo todavía. El programa Fusion también tiene la misma prestación que tenía AutoCAD para hacer presentaciones, lo que pasa es que la tiene incluso más fácil todavía, ¿eh? Pero el concepto es exactamente igual, es idéntico, ¿eh? Entonces vamos a hacer, por ejemplo, un planito con un despiece, el despiece, por ejemplo, del tornillo, ¿eh? Vamos a crear el plano el plano con alzado, planta y perfil, bueno, lo que sea del tornillo, ¿eh? Para que veáis cómo se hace. Pero que esto no es un ejercicio entregable, ¿vale? Os voy a explicar cómo se hace, pero no es un entregable. Me tenéis que entregar solamente los 3 modelos. Pero os voy a explicar cómo haríamos un plano del tornillo, por ejemplo. Luego ya más adelante haremos planos más complejos. Bueno, los planos, en el menú diseño, yo ya expliqué el primer día más o menos qué es cada una de las opciones, ¿eh? Y que no vamos a ver, ni vamos a ver diseño generativo, en render, a lo mejor vemos algún día cómo renderizar el conjunto que tengamos hecho, pero todo esto, animaciones, simulaciones y fabricación, esto no lo vamos a ver, ¿eh? Es muy interesante porque el tema de fabricación de piezas para maquinaria de CNC y todo eso es muy interesante, pero no, esto no es nuestra tarea. Y la simulación también es interesante desde el punto de vista mecánico porque os permite calcular esfuerzos, ¿eh? Tenéis uniones, por ejemplo, de piezas y es una especie de cálculo de elementos finitos, pero un poquito más básico, ¿eh? Pero bueno, esto tiene su mundo. Y entonces lo que sí nos interesa de aquí abajo es la que se llama Drawing. Drawing sería la opción para generar dibujos o planos en 2D desde diseños, ¿eh? Entonces fijaros que aquí pone Drawing from Design, de diseño, o de una animación. Vamos a hacerlo de diseño, ¿eh? Entonces vamos a hacer un ejemplo. Vamos a abrir el tornillo de métrica 10×30 y vamos a generar un plano con este tornillo, ¿eh? Como ejemplo, sin complicarnos mucho la vida. Le damos a Design, Drawing, From Design y
aquí me parece contenido, full assembly, bueno, por defecto, ¿vale? Dibujo, crear nuevo. Template, el template sería el diseño from scratch, sería desde cero, aunque podríamos partir de una plantilla que ya estuviera hecha, eso ya lo veremos si acaso más adelante. Tamaño del papel A3, aquí le podemos dar el tamaño del papel que queramos. Unidades, bueno, este es el formato norma ISO y unidades milímetros. Entonces vamos a crear un plano A4 más pequeñito. Un A4, le damos OK. Entonces, es como cuando creamos la presentación. Fijaros que automáticamente se me crea el plano A4 con un cajetín. Bueno, aquí ya veremos más adelante cómo podemos cambiar este cajetín, que aunque él pone un cajetín un poco estándar, pues esto lo podemos cambiar. Pero bueno, fijaros que al principio lo que aparece es lo mismo que me aparecía cuando yo en la presentación en AutoCAD ejecutaba el comando base. No sé si os acordáis, que me permitía poner una vista base y luego poner las vistas según el sistema europeo siguiente. Bueno, pues aquí es lo mismo. Fijaros que me aparece aquí un menú de dibujo en el cual pues tengo pues, los comandos de acotación para poner ahí no me acuerdo cómo se llama en AutoCAD esto. Bueno. Pero para poner también simbología de tolerancias, de acabado superficial, de tolerancias geométricas, etcétera, etcétera, ¿vale? Para hacer tablas. Bueno, pues entonces pondríamos la vista base y a partir de esta vista base podemos generar más vistas o cortes. Por ejemplo, le damos aquí vista proyectada y le damos una y cuando movemos el ratón podemos poner, en este caso, pues el perfil y la planta. Si lo movemos en diagonal, podemos poner una perspectiva isométrica. La escala, pues la podemos elegir también. Este punto, ¿dónde estaba aquí la elección de la escala? Edit View. Aquí tenemos la escala, ¿vale? Por ejemplo, 2:1. Hemos puesto toda escala 2:1. Podemos modificar, moverlas. ¿Vale? Cuidado. Entonces, veis que podemos generar un planito. Como estas dos dependen de la primera, si muevo la primera, se mueven las otras dos. Y aquí ya puedo acotar. Igual que hacíamos en AutoCAD, que acotábamos en la presentación. Pues aquí podemos acotar también. Fijaros que, bueno, pues ya veremos en su momento, cuando hagamos algún plano completo, cómo podemos acotar. Pero aquí están los comandos, ¿de acuerdo? Incluso tenemos algo que no teníamos en AutoCAD, si os acordáis, es que AutoCAD no genera, igual que tampoco Fusion, no genera las líneas de ejes. Por ejemplo, aquí en la planta de la tuerca, debería haber dos líneas de trazo y punto que marquen el centro. Bueno, pues Fusion es capaz de generar esas líneas. Fijaros que aquí tiene, para generar líneas de trazo y punto, en los ejes longitudinales y los centros también. Por ejemplo, esta, Mark Center, lo que hace es que cuando pincha un círculo, fijaros, y aquí en este caso, pues utilizaría esta otra. Tú marcas los dos ejes y te crea el eje, ¿vale? Marca los dos, por así decirlo, las dos líneas que marcarían la simetría y te hace el eje. Entonces, fijaros que me pone aquí la línea de trazo y punto en el plano. Esto no lo tenía AutoCAD, ¿vale? Las cotas, pues están aquí, por ejemplo, una cota lineal, que ya lo hemos usado. Si queremos medir, por ejemplo, la longitud de la 30, ¿vale? La longitud del espárrago. O la distancia entre caras, pues 17. ¿De acuerdo? La medida nominal. No, esta no es la medida nominal. Medida nominal. Hacerlo desde aquí hasta aquí. Esto debería dar 10. No sé por qué da 9,85.
Bueno, no sé, debería quedar bien, ¿no? Que es la media nominal, pero bueno. Claro, igual es que el programa al hacer la rosca hace el rebaje para la tolerancia. Bueno, no tiene mayor importancia. ¿Vale? Entonces, fijaros que podemos generar el plano en 2D a partir del modelo 3D. ¿eh? Y es bastante fácil. Incluso podemos acotar también aquí en la perspectiva. Pero como no lo he hecho nunca, acotar en perspectiva no lo he hecho. Esto sería cota alineada. Pues la verdad es que no sé qué resultado da. Esto luego habría que darle una dirección y eso no lo he hecho nunca. En AutoCAD el comando era cota oblicua, que me permitía poner esta cota en otra dirección. Si os digo la verdad, aquí en Fusion no lo he visto. Pero bueno, como digo, eso ya lo veremos un poquito más adelante. ¿De acuerdo? Vale. Por repetirlo, esto lo podemos guardar ya y me lo va a añadir aquí. Pues le podemos poner plano, tornillo M10x30 y guardar. Entonces me lo va a añadir como un elemento más del proyecto. Aquí tenemos un elemento que no es una pieza, sino que es un plano. ¿Vale? Pero sigue formando parte del proyecto. Vale. Lo que no creo que se pueda hacer, porque yo lo intenté y creo que no funciona, es que si yo modifico la pieza original, por ejemplo, este plano está generado a partir de este tornillo, ¿vale? De este de aquí. Si yo modifico, por ejemplo, le digo que la longitud vale, en vez de 30, vale 40, esto, y lo guardo, ¿eh? Esto no hace que automáticamente se actualice el plano, ¿vale? Lo voy a cerrar de todas maneras. Pero fijaros qué me aparece aquí, me dice, advertencia, los cambios que ha hecho a un diseño referenciado. Puedes actualizar el dibujo del botón en la barra de aplicaciones. Vamos a ver cómo funciona. En la barra de aplicaciones. Aquí. Fijaros, referencia del tornillo M10x30. Ah, pues sí lo hace. ¿Os habéis dado cuenta? Le hemos dado aquí y me ha actualizado el plano. Me ha puesto... ¿A dónde, Antonio? Que no, es que creo que no se ha visto, creo. No se ha visto, voy a repetir. Bueno, lo voy a hacer ahora al contrario. Fijaros. Bueno, me voy a mover un momentito esta cota. Aquí. Yo tengo en mi plano a partir del diseño del tornillo. Entonces lo que he hecho, he cogido el tornillo y lo he modificado. En vez de ponerle longitud 30, le he puesto 40. Lo voy a hacer ahora al contrario. ¿Vale? Lo voy a hacer al contrario. Voy a poner, en vez de 40, le voy a poner 20. ¿Vale? Ya ha cambiado el tornillo, le damos OK. Entonces, claro, como el dibujo, como el plano del dibujo, bueno, lo voy a guardar el tornillo, ¿vale? Para que me detecte que está guardado. Como el plano del tornillo depende del diseño, fijaros que me aparece aquí un warning. Y aquí arriba también aparece. Entonces, ¿qué me está diciendo este warning? Me está diciendo que los cambios que yo he hecho en el diseño al que hago referencia en este plano se pueden actualizar desde el botón este botón. Así que le damos a cerrar aquí y pinchamos en este botón. Entonces, fijaros qué ocurre. Se actualiza... ¿Pero qué botón? Es que no... Este aquí arriba. Uno que aparecía aquí arriba. Lo voy a repetir otra vez, ¿vale? ¿El de Drawing en Views? Mira. En el diseño hago la modificación. La voy a hacer otra vez, ya por última vez, ¿vale? Cambio el diseño. Sí. Y lo guardo. Le damos a guardar. En el momento que lo guardo, en el plano me aparece aquí... Sí, lo del error. Un warning, ¿vale? Me va a aparecer un warning. Aquí está, ¿lo veis? Aquí abajo. No sé si lo veis. Sí, eso sí no sale, pero... Sí, eso sí. Y aquí arriba, en el menú de arriba... Ah, la señal, ya está. Ahí está el warning. Entonces, lo que me está diciendo el mensaje es que si pulso en ese botón, voy a actualizar el plano. Pulso ahí ya está. Y entonces fijaros que se me actualiza el plano. Entonces, fijaros, esto es una virguería, porque yo puedo hacer un plano y corregir desde el primer paso. O sea, que estoy corrigiendo el diseño. Y me está generando, fíjate que me está poniendo las cotas otra vez correctas, etcétera. Si yo cambio aquí el tamaño entre caras, me lo va a cambiar aquí todo, ¿vale? Entonces, bueno, pues al final
esta es la ventaja que tiene usar este programa sobre AutoCAD. AutoCAD, todo lo que vamos haciendo de forma lineal, no podemos ir hacia atrás. Si yo hago un plano con el comando base, etcétera, etcétera, aunque modifique el modelo en 3D, no me va a actualizar las vistas. Bueno, eso a lo mejor sí lo hace, pero no tiene la potencia que tiene Fusion. Bueno, pues ahora ya sí lo dejamos aquí. ¿De acuerdo? Cuando hagamos un conjuntito ya, que haremos dos conjuntos. Haremos un conjunto con rosca, con estos elementos que hemos diseñado y con algunos más que haremos después, ¿vale? Un tornillo y tuercas y arandeles, etcétera. Y haremos un conjunto con movimiento, un conjunto con engranajes también, ¿vale? Para que veáis también cómo se hace un conjunto con engranajes y cómo le damos movimiento a unas piezas y vemos cómo se mueven las otras. Y generaremos planos. A partir de esos conjuntos haremos planos de perspectivas, bueno, de los planos de despiece ya habéis visto lo fácil que se hacen. Sí os explicaré cómo podemos cambiar el cajetín, porque ahora mismo en este cajetín, en el cajetín que viene estándar, si yo le hago doble clic, puedo directamente aquí cambiar los datos. O sea que este cajetín se maneja de forma muy, muy fácil. Es como un cajetín hecho con el comando tablas. Pero yo puedo usar también mi cajetín, ¿vale? O sea, puedo usar el mismo cajetín que hemos usado en AutoCAD. Ya os explicaré cómo lo podemos importar de AutoCAD aquí y, bueno, y rellenarlo. Incluso modificar, pues, el tamaño de este recuadro, si lo queréis hacer un poquito más grande, etcétera, etcétera. ¿Vale? Bueno, no os vayáis, un momentito.